Bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, antes de comenzar, sobre todo, espero que estéis todos muy bien. Sé que muchos de vosotros también andáis un poco pachuchitos, constipadillos. Bueno, en general, ya sabéis que este tiempo, estos tiempos intermedios, el otoño, la primavera, suelen traer este tipo de cosillas, alergias, constipados. Yo ya ando mejor, gracias a todos por los mensajes que me habéis enviado. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que vamos a preguntar en el día de hoy. Hoy vamos a responder a la pregunta ¿quién no puede parar de pensar en ti? Y además vamos a ver el por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona no se puede quitar tu imagen de su mente? ¿De acuerdo? También recordaros, chicos, que es una lectura de tarot interactiva, pero es colectiva, ¿de acuerdo? Siempre os lo recuerdo en los vídeos, no siempre va a poder resonar al 100% en todo con todos vosotros. Si no encontráis mensajes, no os preocupéis, ya sabéis que voy haciendo diferentes lecturas. Quedaros con aquello que sí, de verdad, os resuene. Y para los que queráis una lectura personal conmigo, recordaros que la única vía es el correo que os va a aparecer por aquí debajo, consultas oraculopsique@gmail.com, ¿de acuerdo? Y para el día de hoy, como siempre, tenemos dos opciones. Para la opción número 1 vamos a tener esta muñequita azul y la vamos a acompañar de este tarot que sé que muchos ya lo conocéis, de Light Seers Tarot, una verdadera maravilla. La verdad es que las ilustraciones me encantan, chicos, es uno de esos tarots que no pasa, la verdad, inadvertido. Esta es la opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita roja y vamos a utilizar una versión del tarot Rider-Waite. En este caso tenemos The Artist Decoded Tarot. Es un, ya veis, parece que esté pintado como en acrílico, en acuarela. Bueno, tiene una mezcla, pero la verdad es que es súper interesante. Para aquellos que trabajéis con Rider-Waite, es una baraja que se puede adaptar muy bien a vosotros, ¿de acuerdo? Y nada, ahora ya que tenemos las dos opciones, es el momento de que os relajéis, de que respiréis profundamente y conectéis con la energía de cada una de las opciones y que podáis decir cuál es la que os resuena, ¿de acuerdo? En el momento en que lo tengáis decidido y sobre todo que sepáis que podéis pausar el vídeo para poder tomaros vuestro tiempo, pues nada, en ese momento en que la tengáis decidida, empezamos. Así que nada, nos vemos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita azul. La vamos a dejar, como siempre, ya sabéis, aquí en un ladito para que la tengáis presente durante toda la lectura. Recordaros igualmente que siempre en la descripción del vídeo os dejo los tracks, tanto de la opción número 1 como de la opción número 2, para que no os leáis, ¿de acuerdo? Para que la podáis encontrar rápidamente. Vamos a utilizar para la lectura del día de hoy, para la opción número 1, este maravilloso tarot de Light Seers Tarot, pero antes ya sabéis que me gusta sacar un poquito de oráculo. ¿Por qué? Porque vamos a preguntar quién no puede parar de pensar en ti y sobre todo también, obviamente, el por qué. Voy a utilizar varios oráculos para ver un poquito las energías de esa persona que no puede parar de pensar en ti y un poquito cómo puede ser, quizás para aquellos que no acabéis de reconocer a esa persona, para que podáis definir si esta lectura resuena para vosotros o si os cuadra con esa persona en la que quizás vosotros estáis pensando, ¿de acuerdo? Vamos a sacar primero una carta de este oráculo, del Scrigno degli Oracoli. Vamos allá. Tenemos la carta de la desventura. Ojo, porque esta carta ya nos puede estar diciendo que habéis podido vivir algún tipo de situación complicada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar primero varias cartas y voy a explicaros un poquito a nivel general lo que podemos ver con esta carta. Y con las siguientes. Vamos a ver quién no puede parar de pensar en ti. Vamos allá. Tenemos por aquí la carta del caballo y tenemos la fortaleza modesta o la modestia fuerte. Bueno, ahora os lo explico un poquito. Tenemos el pato y el crisantemo, que nos habla de suerte. Tenemos, fijaros, el puercoespín, que nos habla de bundaris, y bundaris en sí son límites para entendernos. Y tenemos la tortuga y el coriander, que nos habla de satisfacción. Tenemos la carta del cuervo, inteligencia. Tenemos el ciervo, que nos habla de sanación. Y tenemos chicos, me salía ahora la gran nota. La rana con el lotos, que nos habla de metamorfosis. Bueno, aquí tenéis o estáis lidiando con una persona con unas energías bastante singulares, ¿de acuerdo? Lo primero que me llama la atención, fijaros, es que quizás es una persona con la que habéis podido tener algún tipo de dificultad.
Si es una persona a la que ya conocéis, que ahora iremos viendo y luego lo veremos también con el tarot, lo que sí que me habla es que aquí puede haber ocurrido algún suceso fortuito que haya impedido que esta relación o se pueda llevar a cabo o que haya habido problemas ya en la conexión. A veces puede ser que sabéis esas relaciones que pueden ser incipientes, pero ocurre malentendidos, situaciones complejas que pueden estar aparte de esta situación que hace que esto no se pueda desarrollar del todo bien. Con esta carta nos podría hablar, ¿sabéis? De esas conexiones un poco que parece que traen mala pata o malfario, como decimos aquí en España, que parece que, jolín, que no tiran, que no avanzan, que da la sensación de que siempre hay dificultades. Vamos a ver un poquito las energías de esta persona que puede estar pensando en ti. Mirad, lo primero que me llama la atención es que puede ser una persona bastante protectiva. ¿Protectiva en qué sentido? Quizás es una persona difícil de conocer. Me puede hablar de una persona que tenga tendencia a poner bastantes límites, ¿de acuerdo? Ojo, porque la tortuga, fijaros que también nos habla un poco de ese mismo concepto, pese a que nos habla de la satisfacción, pero podéis estar lidiando con, ¿sabéis? Esas personas, primero, de apariencia física puede ser una persona bastante fuerte o robusta, da igual si es hombre o mujer, una persona por lo menos, ya os digo, que tiene una apariencia de un cuerpo bastante robusto. Me puede estar hablando, en el caso de que sean, en este caso que estéis preguntando por una mujer, sí que personas que se cuiden también mucho el pelo en ese sentido y sobre todo fijaros que me aparecen personas que tengan una tendencia a la piel un poquito más oscura. Chicos, esto ya sabéis que no va a resonar para todos, pero siempre os doy datos porque sí que hay alguno que os puede dar como ese punto de decir, vale, puede ser esta persona. De todas maneras, lo que sí que me estaría hablando es que estáis lidiando primero con una persona quizás difícil de conocer, una persona que si le tiráis demasiado de la lengua puede poner límites rápidamente y una persona que aparentemente puede ser muy lenta en su actitud o en su acción. Es como que es una persona que le gusta tomarse las cosas con calma, es una persona que le puede gustar mucho disfrutar de la vida, de lo material, también me podría estar hablando. Y fijaros que es una persona que aparentemente, ¿de acuerdo? Luego ya veremos con el tarot, le puede ir bien en la vida. Y de hecho es una persona que quizás, ya os digo, con estas dos cartas me estaría diciendo de una persona que le puede estar yendo muy bien en la vida, pero que tampoco pueda ser o tenga tendencia a ser fanfarrona, que es, digamos, que lo viva de una forma bastante natural. También puede ser una persona que precisamente por la tranquilidad o porque precisamente su vida le va bastante bien, es una persona que intenta proteger también en cierta manera su espacio o su vida, ¿de acuerdo? Estáis lidiando además con una persona con una agilidad mental importante, ojo, también no solo inteligencia, sino también nos hablaría de esa capacidad de intuición, ¿de acuerdo? En la carta del cuerpo se mezclan un poco estos dos conceptos, pero puede ser una persona también, ya os digo, bastante estratégica, que las cosas que hace las piensa muchísimo, pese a incluso que pueda tener tendencia a ir un poco lenta en su actuar, pero ya os digo, es una persona que en cierta manera se toma las cosas en serio y cuando decide hacer las cosas las hace, digamos, con toda la conciencia de lo que está haciendo. Fijaros que tenemos la carta de la sanación y de la metamorfosis, entonces en muchos casos estáis lidiando con una persona primero, que puede ser que esto que os comentaba de una persona que tenga tendencia a poner límites sea precisamente porque estéis lidiando con una persona que ya haya tenido experiencias en el pasado complicadas, difíciles, ojo, que aún no haya acabado de hacer ese proceso y que esté además en un proceso de sanación. Por lo que quizás es una persona que antes que lanzarse directamente a según qué situaciones se lo piense mucho, ponga muchos límites y que a la que note que pueda verse esta persona pues un poco influida o que no lleva el control de las cosas, que pueda poner, por lo que os comentaba, límites. Pero en general, mirar, puede ser una persona con la que tengáis conversaciones muy interesantes y si no las habéis tenido, esto lo que me estaría diciendo es que es una persona muy ágil en ese sentido, tanto por que es una persona inteligente y con una buena comunicación, una persona además que puede ser también muy protectora en algunos casos, pero ojo, porque es una persona que aún está en un proceso de transformación y esto puede dificultar, obviamente, pues que las cosas se den de la mejor manera. Quizás estáis lidiando con una de esas personas que puede estar pensando muchísimo en vosotros, pero que después en la realidad parece que las cosas no avanzan, las cosas son difíciles, parece que siempre
hay algo que pueda entorpecer esta situación y esto a veces se puede hacer un poquito pesado, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Así que con la carta de la metamorfosis, ya os digo, o sea, es importante que tengáis en cuenta que es una persona que puede tener temas del pasado aún sin solucionar o que esté viviendo aún en este momento algún tipo de transformación que esta persona aún está procesando, que aún no sea una persona que se sienta del todo estable. Pero pese a eso, sí que es verdad que tengo aquí una persona que intenta disfrutar de la vida al máximo y ya os digo, una persona muy estratégica, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Puede ser, ya os digo, mirad, muy importante el tema del pelo, muy marcado tanto en hombres y mujeres. Si es un hombre, puede ser, ya os digo, me viene mucho cabello moreno o cabello corto, ¿sabéis? Aquello como pelo pincho, una cosita así, también muy marcado, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Y ahora sí, vamos a ver quién no puede parar de pensar en ti y por qué. ¿De acuerdo? Vamos a empezar primero por la primera parte. ¿Quién no puede parar de pensar en ti? Sí que es verdad, chicos, que aquí es como que es una situación un poco compleja. Fijaros que aquí tenemos también una rana, metamorfosis, así que puede ser que lo que precisamente pueda estar frenando esta situación o que esta persona quizás pueda dar pasos o que se pueda dar algo, digamos, quizás lo que vosotros podéis anhelar, quizás, ¿de acuerdo? O que esta persona, lo que vean vosotros que se pueda dar, lo vea complicado, puede venir determinado por situaciones circunstanciales de esta persona o porque, ya os digo, sea una persona que ya venga de una situación compleja. Pese a eso, vamos a ver porque en principio no puede parar de pensar en ti. Vamos a ver. Tenemos aquí el as de copas. Tenemos la carta del diablo. Tenemos el 7 de espadas. Tenemos el as de espadas. Tenemos el 5 de bastos. Mira, han salido estas dos, las vamos a respetar. Y tenemos el emperador y la carta del sol. Bueno, lo primero que os puedo decir es que es una persona que obviamente no puede parar de pensar en vosotros y además es alguien que en cierta manera tiene, pues eso, sentimientos o está empezando a sentir, os ve con ese potencial. Fijaros que me aparecen muy marcados signos de fuego, sobre todo signos de Aries o signo de Aries, pero sobre todo muy marcado. Esto independientemente de que seáis hombres o mujeres, tengo signos de fuego marcados, ya os digo, signo de Aries, tenemos también por aquí signos de tierra Capricornio, pero sobre todo lo que me estaría llamando aquí muchísimo la atención es que estaríais lidiando con una persona que tiene una atracción con vosotros brutal, muy brutal. Tenemos, fijaros aquí la carta del diablo acompañando las de copas. Ojo porque además puede ser una persona que tenga tendencia a la posesividad, una persona que pueda tener tendencia también a obsesionarse mucho con las cosas. Pero fijaros que con todas estas o estas dos cartas que comenzamos, que son cartas además bastante potentes, fijaros que las copamos aquí con un 7 de espadas. ¿Y esto qué es lo que me está diciendo? Que esta persona, pese a todo esto que puede estar sintiendo, es una persona que lo está ocultando. Lo más probable es que hayáis podido intuir, que hayáis visto en esta persona pues actitudes que podéis sentir que esta persona realmente puede tener un interés con respecto a vosotros, pero que después la traducción, que es lo que hemos visto anteriormente, en la vida diaria sea una persona que tenga más bien la tendencia a huir, a escaparse. ¿Por qué? Porque, mirar, aquí estaría muy marcado y recordar lo que os he comentado antes, que puede ser una persona que tenga muy buena comunicación o que tenga el deseo incluso de querer comunicaros algo, pero que tenga muchas dificultades. Puede ser, por lo que os comentaba, porque si haya una persona que venga del pasado con dificultades en el ámbito emocional y que le cueste el hecho de expresar quizás sus verdaderos sentimientos. Aquí lo que estamos hablando es de una persona, ojo, con un carácter bastante fuerte. Podéis estar lidiando además con una persona con una cierta proyección, también digamos hacia el mundo de los negocios, que sea una persona también bastante relevante o que la gente alrededor la conozca también bastante porque sea una persona con una energía muy fuerte. Pero aquí lo que estaría muy marcado es una persona sobre todo que intenta centrarse en lo que sería la parte de la amistad, pese a que es una persona que por vosotros puede tener una sensación de atracción brutal, que tiene emociones, que siente que sois esa persona que puede llegar a desarrollar esas emociones, pero que, ojo, pueda tener conductas, pues eso, huidizas, que esta persona al final acabe huyendo un poco y que no quiera centrarse tanto. Y además una persona que pueda poner dificultades incluso a la hora de comunicarse.
Si es una persona y esta persona os está cuadrando con alguien que ya conocéis o que hayáis podido tener relación con esta persona o que estéis incluso en relación, aquí sí que lo que me estaría diciendo es que pueden haber dificultades en esta conexión. Primero, porque estáis lidiando con una persona tremendamente orgullosa, una persona que puede ser muy inflexible y sobre todo muy inflexible a la hora de comunicarse, que ponga reticencias, que siempre lleve la contraria y que sea una persona, ya os digo, que pueda tener conductas o determinadas conductas tóxicas, pese a que es una persona que ve en vosotros un gran potencial y que pueda tener sentimientos, pero ojo que pueda ser una persona que tenga tendencia a evadirse, a salir corriendo, que el tema de, ¿sabéis aquello? Esto es como cuando dices, wow, aquí puede haber un compromiso, puede ser una persona con la que me puedo involucrar emocionalmente, pero automáticamente le saltan todas las alarmas y es una persona que en ese momento empieza a poner dificultades y empezáis a ver a esta persona pues que se centra más bien en su individualidad, en sus temas personales, temas pues yo os digo, trabajo, ese tipo de cosas y que sea una persona a la que incluso en muchos momentos sea muy difícil de acceder. De todas maneras, estéis en la situación en la que estéis, pues una persona con la que sea difícil hablar o una persona muy guerrillera, ¿de acuerdo? Muy guerrillera y que ponga muchos problemas. Atentos porque en algunos casos, si es una persona con la que no habéis tenido relación aún y esto os está cuadrando, sí que me podría estar diciendo que sea una persona que intenta pasar desapercibida pese a lo que siente por vosotros, ¿de acuerdo? Porque también sea consciente de que aquí puede haber rivales, que pueden haber más personas interesadas en esta o en vosotros o en esta situación y que por eso quizás se quede un poco en el área de la amistad, ¿de acuerdo? Amistad especial, pero amistad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a sacar otra línea, a ver si nos dan un poquito más de información. Vamos a ver, tenemos aquí la reina de copas, tenemos el 6 de espadas, tenemos el 9 de bastos, tenemos el caballero de espadas, tenemos el 4 de pentáculos, tenemos la carta del mago y tenemos la carta de la muerte. Fijaros que antes cuando hemos visto también todo lo que era el tema de del oráculo de los animalitos, chicos, se me ha ido ahora el nombre del Moonlight Guard. No, ya os lo diré. Bueno, ya sabéis al que me refiero. Teníamos la rana y nos hablaba, fijaros, de metamorfosis y es la carta quizás más resonante de ese oráculo precisamente con la carta de la muerte. Y aquí fijaros que nos vuelve a aparecer. Aquí nos están dando un poco características de esta persona. Mirad, fijaros que podéis estar lidiando y aquí tenemos energías que nos hablan de una persona que obviamente tiene emociones o que le estáis removiendo emociones, pero también es una persona, ya os digo, que en muchos casos puede venir de situaciones muy complejas, de situaciones que pueden haber sido incluso duras. De todas maneras, es una persona, fijaros, que pese a esta apariencia que pueda dar de individualidad, de orgullo, puede ser una persona además muy orgullosa o muy guerrillera, fijaros que en el fondo esconde una persona tremendamente emocional. Ojo, una persona que quizás cuando se ha movido anteriormente en relaciones haya sido una persona muy receptiva precisamente a eso, una persona que estéis lidiando además con una persona muy intuitiva. Recordar que hemos visto antes que tenía también la carta del cuervo, pero que ya haya vivido situaciones complejas antes. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que al final sea una persona que en este momento de su vida quizás lo que está buscando es encontrar paz, encontrar tranquilidad sobre todo. Y el hecho de que vosotros quizás le estéis removiendo tanto emociones y además una sensación quizás de posesión o de ser una persona que se pueda aferrar muy fácilmente a las situaciones, hace que esta persona pues un poco emprenda ese camino de irse alejando. ¿Es una persona que está receptiva hacia vosotros? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pueda haber afectado a esta persona sus barreras, es una persona que puede salir literalmente corriendo o que puede cambiar totalmente su actitud y ponerse en un modo, pues lo que os comentaba antes, mucho más guerrillero, mucho más incisivo. Esto me puede estar hablando de personas que pueden estar en un momento dado muy cariñosas o muy receptivas y cuando esas personas sienten que hay algo que les puede estar transgrediendo sus límites, puedan ser personas que de repente se comporten de una forma muy agresiva, una comunicación como muy, ya os digo, como con un componente de querer marcar las distancias o querer protegerse. Fijaros que este 4 de pentáculos a mí siempre me recuerda un poco a las tortuguitas. Esa sensación de decir, wow, esto es lo que tengo, esto es mío, esto es mi protección y me quiero encerrar. Es como una persona, ya os digo, ojo,
porque además puede ser una persona que el hecho, si en esta situación esta persona puede sentir que hay más personas involucradas o que hay rivales, sea una persona que lo lleve especialmente mal y que en algunos casos, chicos, sea, para entendernos, si esta persona piensa o sabe que puede haber más rivales, aquí ya os digo que no veo una persona que esté dispuesta a luchar, sino más bien todo lo contrario, que a la que vea dificultades pueda salir corriendo. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y al final, fijaros que tenemos esta carta del mago tan maravillosa, pero que sea una persona que pese a que haya posibilidades de que podáis iniciar o incluso la comunicación, que de repente la pueda cortar de cuajo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque puede ser, con lo que estoy viendo aquí, chicos, me da la sensación de que esta persona no puede soltaros, o sea, os tiene continuamente en el pensamiento, porque además, ya os digo, tiene una sensación o un sentimiento de posesividad muy importante con respecto a vosotros. Pero precisamente creo que esto también al mismo tiempo es lo que hace que esta persona tenga mucho miedo a quedarse cerca de vosotros, ¿de acuerdo? Si no habéis tenido relación con esta persona, es lo que os comentaba, puede ser una persona que en un momento dado parezca que está muy receptiva y de repente sea una persona incluso que pueda llegar a cortar el contacto, que la comunicación la corte de cuajo. Y ya os digo, en muchos casos yo creo que ni siquiera habéis tenido la posibilidad de iniciar una relación, sois más bien una relación de amistad quizás, pero una relación que siempre, en todo momento, controla a esta persona. No creo que sea una persona que se deje fluir especialmente. Si es una persona con la que ya habéis tenido relación, estaríamos hablando más o menos del mismo concepto. Sí que tenemos una persona que le mueve sentimientos, pero ojo, porque ante las dificultades es una persona que puede tener tendencia, ya os digo, a huir. Y ojo, porque en algunos momentos puede llegar a ser una persona incluso un poco cruel, ya os digo, como sienta que se le lleva a la contraria o que no ve las cosas con la suficiente claridad, es una persona que se puede cerrar en banda y cortar cualquier tipo de inicio o cualquier tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué no puede. En cierta manera ya lo estamos viendo, porque creo que las cartas están hablando de una forma muy potente. Pero ¿por qué? ¿Por qué realmente te tiene tanto en el pensamiento esta persona? Vamos a ver. ¿Y por qué? Porque ya os digo, porque además nos está hablando de una persona muy compleja, ¿eh? Aquí, chicos, no es precisamente una persona fácil de llevar, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos el 10 de bastos. Tenemos el rey de pentáculos. Tenemos la carta de la luna. Tenemos el 5 de pentáculos. Tenemos el 6 de pentáculos. Tenemos la carta de la fuerza. Y tenemos el paje de espadas. Mirad, fijaros, me llama mucho la atención que estamos viendo muchos arcanos mayores. Así que estaríamos hablando de una conexión fuerte, pero ojo, es una conexión difícil. La que podéis tener con esta persona es difícil. Quizás yo creo que muchos de vosotros, de hecho, puede ser que no seáis conscientes ni siquiera de hasta qué punto esta persona os tiene en la mente. Porque ya os digo, me llama mucho la atención que tiene una sensación de aferrarse a vosotros muy importante, pero creo que después eso en la realidad o en lo que vosotros podéis percibir cuesta mucho de verlo. Más bien os podéis en algunos momentos estar lidiando con una persona tremendamente gorda. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Mirad, el principal problema que podemos tener aquí es que estáis lidiando con una persona que a nivel emocional no está bien, ¿de acuerdo? Fijaros que tengo aquí este rey de pentáculos y tendría aquí esta carta de la luna. La carta de la luna ya sabéis que en sí misma no es una carta negativa, pero fijaros con qué cartas está acompañadas. Esto lo que me está diciendo es que estáis lidiando con una persona que no está al pleno rendimiento de lo que sería su estabilidad. Incluso con el rey de pentáculos ya sabéis que los pentáculos nos habla de, primero, nuestro cuerpo físico también, nos habla de nuestra salud, pero también nos habla de nuestro propio valor personal, nuestra propia autoestima. Podéis estar lidiando con una persona que, ya os digo, haya pasado situaciones complejas y que haya quedado tocado en ese sentido. Es una persona que en este momento le cuesta muchísimo conectar a nivel emocional. De hecho, más que le cuesta es que se le hace muy difícil. ¿Pero por qué? Porque es una persona que a nivel, digamos, de sus emociones se puede sentir vacía, se puede sentir, ya os digo, con un grado de tristeza importante y además quizás es una persona que esté pasando por un periodo de carencia. Es una persona, ya os digo, que puede estar
aún en un proceso en el que necesite algún tipo de sanación. Fijaros que el 6 de espadas es una carta que nos puede hablar de viajes, de separaciones, de poner distancia, pero es una carta también que nos conecta con la idea de dejar algo turbulento en el pasado para ir a un lugar más tranquilo. Y fijaros que lo que esta persona considera turbulento en su vida viene dado por el amor en sí, el abrirse al amor. ¿Por qué? Porque puede haber vivido circunstancias tóxicas, ¿de acuerdo? Circunstancias muy difíciles y que en este momento, buscando precisamente su propia estabilidad personal y precisamente porque el malestar que puede tener esta persona a nivel emocional, sea una persona pues que cuando se mueve en relaciones, sea una persona que solo pueda entregar un poco esa sensación de migajas, que no esté dispuesta o dispuesto a entregar al 100%. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues tenemos la fuerza y la sota de espadas. Al final es una persona que intenta controlar continuamente sus instintos, es una persona que puede ser muy desconfiada y ojo, esto lo que me puede estar diciendo es que quizás ya en el pasado tuvo algún tipo de situación o relación que pudiera venirse abajo, que se pudiera romper de una forma muy traumática, muy abrupta y que precisamente por eso sea una persona que en este momento se le hace muy difícil. ¿Cuál es el problema o por qué no puede parar de pensar en vosotros? Mirad, aquí el problema es que tenemos una persona dañada, una persona que puede estar aún en proceso de sanación, pero ¿qué es lo que ocurre? Que al conoceros o al estar en conexión con vosotros, realmente le movilizáis emociones, tiene sentimientos por vosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como esta persona asocia el amor realmente con temas traumáticos o situaciones de las que hay que protegerse, automáticamente las actitudes que puede estar teniendo esta persona quizás en la realidad no reflejan tanto sus emociones. Entonces es importante que tengáis en cuenta, sobre todo si ya tenéis ubicada a esta persona concretamente, que quizás es una persona con la que hay que tener mucha paciencia e ir viendo también su evolución, porque puede ser una persona que tenga tendencia a frenar las cosas, a fijaros, puede tener mucho esa energía de que, wow, que parece que todo va bien, que todo fluye bien y de repente es una persona que corte totalmente la comunicación o que empieza a actuar de una forma extraña. Está muy, muy marcado. Pero ya os digo, no es tanto por vosotros. Aquí lo que veo es algo que viene ya un poco en carga o que trae esta persona a cuestas. Es una persona, ya os digo, que con estas cartas, con esta luna y este 5 de pentáculos, puede ser una persona que tenga carencias emocionales importantes y sobre todo que a partir de estas carencias haya tenido que generar también unas barreras importantes, sobre todo de protección, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que tiene esta doble vertiente. Por un lado, quiere protegerse de vosotros, pero por otro lado no puede soltaros. Entonces creo que esta persona, pues eso, yo creo que está todo el día barruntando de quiero ir, pero no quiero, quiero ir, pero no quiero. Y esto puede ser, en algunos casos, ya os digo, un problema real para esta persona. Creo que es una persona que tiene que hacer aún aquí un cambio de chip, ¿de acuerdo? Voy a sacaros ahora. Vamos a utilizar el oráculo de los vampiros, muchos ya lo conocéis, ya sabéis que me encanta Yasmín Bequetirji y sus oráculos. Vamos a sacar algún consejito para vosotros. Vamos a ver. Quizás esta es la energía que veíamos con la carta de la desventura, que al final es una persona que puede sentir una conexión muy bonita con vosotros realmente, pero que está teñida de algo que esta persona no ha podido procesar o que no ha podido solucionar y que al final hace que esto pues no esté funcionando de la mejor manera. Vamos allá. Tenemos la carta de la compasión, tenemos la carta de la empatía, tenemos la carta, bueno, nos habla también de la bondad. Fijaros que en muchos casos yo creo que a vosotros en realidad esta persona en muchos momentos os puede incluso dar pena, sobre todo para aquellos que realmente tengáis ubicada a esta persona, creo que la habréis reconocido muy rápidamente. Entonces, fijaros que o lo que nos estaría diciendo estas cartas es que con esta persona, si realmente es alguien con quien tenéis esa conexión, una conexión es importante, es una persona con la que hay que tomarse las cosas con mucha calma. Es una persona que hay que darle espacio, ¿de acuerdo? Esto no significa esperar eternamente, ni mucho menos. Aquí siempre os recomiendo, chicos, que cada uno tiene que seguir con su vida, ¿de acuerdo? Y tenéis que preocuparos de poder vivir vosotros también vuestra propia vida, pero sí que es verdad que es una persona, ya os digo, que no está bien. Quizás si es una persona que estáis sintiendo que es eso, que hay atracción, pero que parece que nunca se decide, creo que tenéis que tener en cuenta que es una persona que en este momento necesita quizás más empatía
que otra cosa. Y ojo, que sea una persona que en este momento también, esto también es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo si es una persona que tiene tendencia a trataros mal, y entenderme, cuando os digo trataros mal, o hablaros o a tener actitudes quizás a veces, pues eso, como muy cerradas, o tener en cuenta también que puede ser una persona que en este momento para protegerse esté funcionando precisamente por carencia, por falta de empatía, que sea una persona que en el fondo está muy dañada. Recordad siempre, si es una persona que no os trata bien, no os quedéis allí, chicos, por mucho que esta persona obviamente con estas cartas lo pueda estar pasar bien, recordemos nunca hacer de salvadores, chicos, cada uno tenemos que seguir nuestro propio camino y aprender a sanarnos a nosotros mismos. Ojo, no entremos eso precisamente en una situación que pueda ser tóxica. En esta carta lo que nos estaría diciendo es la carta de la fe. Mirad, aquí nos habla, pues eso, de justicia, de confianza también. Entonces, esta carta puede ser también ambivalente. ¿En qué sentido? Para algunos de vosotros yo creo que estáis intentando tener paciencia con esta persona, se haya dado o no aún una relación, pero también es importante que dentro de esta carta, que es la confianza, y sabiendo que muchos de vosotros podéis vibrar en esta energía de esperar o tener la confianza de que quizás esta persona cambie, también es importante que tengáis en cuenta si esto es justo para vosotros. Esta es una carta que nos invita un poco a pensar. Sí, ten confianza, dale un margen si quieres a esta persona, pero tienes que también valorar hasta qué punto esto puede ser justo para ti. Y aquí es importante que conectéis también con el corazón, ¿de acuerdo? Esta carta creo que es la más importante de las tres que nos han aparecido. Y después tenemos esta carta que es la iluminación, nos habla de inspiración, de epifanía, de innovación, y esto lo que nos estaría diciendo un poco es que en la situación en la que estáis viviendo quizás sería interesante un cambio de estrategia, una manera diferente de hacer las cosas, porque quizás de la manera que habéis estado actuando con esta persona hasta ahora no os está funcionando. Quizás es el momento primero de valorar las cosas desde el corazón, de ver realmente qué papel estáis jugando con esta persona. Ojo, si habéis intentado ser un poco o jugar ese papel de salvadores, porque quizás algunos sí que conocéis o sabéis que esta persona puede venir de dificultades. Y sobre todo aquí nos hablaría de la iluminación, de ver las cosas de una forma totalmente diferentes, de renacer. Si esto ya es una situación en la que o esta persona que no puede parar de pensar en vosotros ya es una persona que a vosotros también os resulta una carga, quizás es el momento de empezar también un proceso de renovación, de ver las cosas con una nueva luz, ¿de acuerdo? Creo que son tres cartas muy potentes para esta lectura. Y nada, mis chicos, mis chicas, llegábamos al final de la lectura. De verdad ha sido bastante intensa. Estáis lidiando con una persona compleja, y una persona, ya os digo que en algunos casos, quizás no para todos, pero en algunos casos ya os ha podido dar más de un disgustillo. Quizás es el momento de cambiar la estrategia, ¿de acuerdo? De hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Y nada, con esto me despido, os mando un besote inmenso, cuidaros muchísimos todos y nos vemos muy muy pronto. Y ahora sí me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido a opción número 2, si has elegido esta muñequita roja con el vestidito rojo. Lo vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Aquí. Y como ya sabéis, vamos a utilizar esta baraja de tarot de Artis Deco de Tarot. Es una baraja realmente maravillosa y es un estilo totalmente Rider-Waite, así que para los que estéis estudiando ese sistema es una baraja totalmente recomendable. Vamos a dejarla aquí un momentito porque primero vamos a utilizar varios oráculos. Mirad, vamos a sacar una carta de este oráculo para ver un poquito las energías de esta persona, de esa persona que no puede parar de pensar literalmente en ti, y durante la lectura vamos a ver también el porqué. ¿De acuerdo? Vamos a sacar primero una primera carta. Tenemos la carta del trabajo. Bueno, interesante. Es una persona, chicos, con esta carta muy marcado que podéis haber conocido en un ambiente laboral, obviamente, directamente en el trabajo. Ojo, porque a veces esto puede ser un problema, ¿de acuerdo? Es una persona, ya os digo, que puedas tener o relación con vuestro trabajo o en vuestra vida ordinaria. Alguien que por alguna razón veáis recurrentemente, alguien que pueda estar en vuestro entorno. Y ojo, una persona con esta carta que también le gustaría poder poner esfuerzo un poquito o teneros más a mano durante el día a día, ¿de acuerdo? Aquí luego vamos a ir viendo porque vamos a sacar más cartas y lo vamos a ir ampliando, pero sobre todo muy marcado personas que podéis estar trabajando con esta persona, ¿de acuerdo? Muy muy marcado. Y ya os digo, no solo trabajo como trabajo, puesto de trabajo, sino que tenga que ver pues eso con desplazamientos, personas que veis habitualmente, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar
ahora este oráculo y lo vamos a utilizar, chicos, para ver un poquito, pues eso, cómo es esta persona, qué tipo de energías tiene, ¿de acuerdo? Para que lo podáis o la podáis ubicar más rápidamente, ¿de acuerdo? ¿Quién no puede parar de pensar en ti? Opción número 2. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos aquí la carta de la protección. Ya sabéis que, chicos, siempre me pasa igual que cuando estoy tirando las cartas me vienen tantas imágenes que se me olvidan los nombres de los bichos. Pero bueno, aquí tenemos la mofeta. Tenemos, fijaros, la que es una carta de protección. Tenemos la carta de la sabiduría, que es la carta del búho. Tenemos la carta de la polilla, un final. Tenemos la carta del chicos, el buitre, perdón, que no me salía, y nos está hablando de algo que le ha podido trastornar a esta persona. Tenemos la carta de la paciencia, tenemos la carta del hogar, tenemos la carta de la inspiración, tenemos la carta de la productividad y tenemos la carta del opossum, chicos, que no me acuerdo, no me sale ahora el nombre del bicho, chicos, darme un momentito que me acuerde porque no me acuerdo. Ay, Dios mío, ay, chicos, es una carta de timidez, chicos, para entendernos. Es que no me acuerdo del nombre del bicho, pero bueno, chicos, dejádmelo en comentarios, por favor, porque ahora no me acuerdo. Pero es como una especie de roedor que a veces tiene muy mala leche, eso sí que lo tengo claro. Pero bueno, si tenemos que ver el significado de la carta, nos hablaría un poco de eso de timidez, de ser una persona quizás un poco reacia. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Mirad, lo primero que me llama la atención es, primero, que aparentemente puede ser una persona bastante tranquila. Esto es curioso, fijaros que tenemos esta carta, la carta de la paciencia, una persona que se puede tomar las cosas con calma, todo a su tiempo, pero ojo, porque pese a ser una persona que pueda parecer, pues eso, como muy paciente o muy tranquila, ojo, porque puede ser una persona que tenga un mundo interior bastante ajetreado y que además eso, precisamente situaciones que puedan tener a esta persona un poco trastornada, que en cierta manera siente que esto o el hecho de pensar en vosotros puede ser un problema, esto está también aquí muy marcado, en cierta manera haga que esta persona pueda tomar también posturas bastante protectoras. Fijaros que me viene una energía un poco parecida a lo que hemos visto en la opción número 1, que con diferentes matices. Tenemos aquí, fijaros, la carta de la protección, ya os digo, es una persona que puede tener a veces comportamientos con respecto a vosotros que no den precisamente a entender que tiene interés por vosotros. ¿Por qué? Porque esta carta es un poco como de quítate, apártate, no te me acerques. Es una persona que en cierta manera lo que puede pensar con respecto a vosotros es que su propia intuición o su propia sabiduría interna le dice, uy, ojo, 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 que esto, el acercarme a esta persona, lo que me puede son traer problemas. Pero que aparentemente, aunque tenga este tipo de actitudes, vosotros la imagen que podáis tener de esta persona es que en principio es una persona como que se mueve muy tranquilamente o que puede ser en algunos casos incluso muy paciente. En el fondo, ¿qué es lo que puede estar ocultando esta persona? Pues que quizás esa conexión que pueda tener con vosotros o el hecho de tener que pensar en vosotros es algo que la puede tener bastante trastornada y que en algunos momentos tenga incluso la sensación de querer salir corriendo, de querer finalizar esta situación. Ojo, que en algunos casos con estas cartas puede ser una persona que precisamente os haya puesto barreras tan importantes precisamente por eso, porque haya cortado literalmente la situación y que lo haya hecho de una forma también incluso un poco abrupta. De todas maneras, fijaros que a nivel general me puede estar hablando de una persona que en cierta manera puede ser muy hogareña, una persona que le guste también disfrutar también de su propio espacio, ¿de acuerdo? ¿Sabéis de aquellas típicas personas que puedes quedar con ellas pero nunca o va a ser muy difícil que te lleven a su casa? Es como que ese espacio lo puede tener también muy reservado, pero por otro lado sí que puede ser una persona que a nivel de trabajo, a nivel de productividad se mueva muy bien. Una persona también muy trabajadora, ojo porque también me puede hablar de una persona que pueda tener, fijaros que me viene mucho energía también de Escorpio, signos de tierra también muy marcados, pero una persona que pueda tener grandes ideas, sobre todo a la hora de trabajar, que sea una persona además muy transformadora, que no tenga problema en hacer cambios bastante radicales en su vida y ya os digo, una persona, fijaros que pueda esconderse o digamos, fijaros, me aparece una persona, ya os digo, con una energía muy, muy potente, como además, ojo, una persona que, ¿cómo decirlo? No intuitiva, pero una persona que
tiene una capacidad de análisis de las personas y de las situaciones muy importantes, pero quizás no es una persona que lo transmita. Es una persona que yo creo que, primero, que puede ser una persona que le cueste comunicarse, esto de la carta de la timidez, una persona que le cueste quizás dar pasos, que se lo tome las cosas también con mucha calma y que en determinados momentos, también lo que os comentaba, que sea una persona un poco con tendencia a protegerse, que quizás esa parte o este mundo interno que os puedo estar comentando al final sea una persona que lo reprima bastante y que no lo exprese con facilidad. De todas maneras, sí que me podría estar diciendo que si la conocéis a nivel de trabajo, es una persona que la veis de forma rutinaria, ya os digo, puede poner distancias un poco. Algún día podéis pillarla a esta persona con el día un poco torcidillo y que sea un poquito seca o un poquito borde, pero luego a la hora de sus quehaceres o de su trabajo puede ser una persona que se lo tome muy, muy en serio, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. De todas maneras, ya os digo, sí que me hablaría de un perfil, pues de una persona tímida, no muy fácil de que te explique determinadas cosas y una persona, ya os digo, que en el fondo oculta algo interno bastante potente, una persona con energías, ya os digo, muy transformadoras, pero quizás también que en este momento esté viviendo situaciones que no sepa exactamente gestionar o que vosotros mismos seáis un poco como ese trastorno que está viviendo esa persona, que no os esperara quizás en este momento para algunos de vosotros y que sea algo que le cueste y que intente ocultarlo un poco, pues eso, entre momentos en que puede ser una persona que incluso puede pareceros bastante familiar, pero en otros momentos en los que parece que se le haya comido la lengua al gato y que no diga nada, ¿de acuerdo? Una persona que puede ser también un poco taciturna, tenerlo en cuenta. Vamos a recoger estas cartas y ahora sí nos vamos con el tarot, chicos. Vamos a preguntar quién no puede parar de pensar en ti y iremos viendo también el porqué, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Opción número 2, relájate, concéntrate en la pregunta. ¿Quién no puede parar de pensar en ti? Vamos allá. Fijaros, tenemos el diablo, ya nos ha aparecido casi la primera carta en la opción también número 1, o sea que ya sé que lo digo siempre, pero es que sé que muchos de vosotros elegís las dos opciones y muchas veces aparecen de forma resonante. Bueno, tenemos la carta del diablo, 6 de espadas, 8 de pentáculos, 10 de bastos, 2 de espadas, tenemos por aquí la carta del carro. Pues mirad, y ha salido. Fijaros, tenemos la carta de la torre. Fijaros lo que hemos visto, que teníamos la carta del trastorno, metamorfosis y carta del trastorno. Ya os he dicho que una de dos. Aquí podemos tener varios temas. Una persona que esté viviendo unos momentos un poco complicados en su vida o que sea una persona, ya os digo, que viva esta situación o el hecho de pensar en vosotros como un verdadero trastorno. Mirad. Lo primero que llama la atención es que, fijaros que de nuevo aparece aquí, bueno, no de nuevo, el 8 de pentáculos, pero si hay una carta dentro del tarot que nos puede remitir al trabajo, al lugar del trabajo o a esa parte más rutinaria, sería esta carta. Este 8 de pentáculos ya me está marcando, y para muchos de vosotros puede ser personas que o sean compañeros o compañeras de trabajo o que estén en vuestro día a día, muy muy marcado. ¿Cuál es el tema aquí? Aquí lo que me está dando la sensación es que estáis lidiando con una persona que pueda tener demonios internos, situaciones de las que no se ha podido quitar. Ojo, que esto también me puede estar diciendo que el hecho de esa pasión, porque con la carta del diablo me estaría diciendo que aquí o entre vosotros puede haber una atracción tremendamente fuerte, hasta el punto que esta persona intente de alguna manera alejarse, dedicándose sobre todo a la parte más rutinaria de su vida. ¿Sabéis de aquellas personas que intentan desconectar un poco dentro del trabajo? O que lo que me estaría diciendo también es que sea, pues eso, ya os digo, una persona que utilice precisamente esa parte más rutinaria para desconectar también de situaciones que pueda estar viviendo complicadas en su vida. Pero sobre todo, ya os digo, es una persona muy, muy marcada, que intenta huir o salir o evitar una situación que para esta persona puede ser muy difícil y que de alguna manera la está sublimando, pues eso, dedicándose a esa parte material o a la parte, digamos, más rutinaria dentro de su vida. Es una persona que esto, pese al esfuerzo que pueda estar poniendo, le está costando muchísimo, se le está haciendo muy difícil. ¿Pero por qué? Porque es una persona que en este momento está muy bloqueada. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si hablamos a nivel general de esta persona, es una persona, ya os digo, que
y en algunos casos, chicos, incluso puede ser una persona que esté teniendo problemas en el trabajo en este momento o que venga precisamente de una situación muy complicada en este ámbito y que precisamente en este momento su máxima sea precisamente eso, poner en orden toda esta situación. Pero en el fondo, pese a que está poniendo todo su esfuerzo en este área, es una persona que por otro lado se le puede hacer muy, muy difícil, por lo que os comentaba, porque es una persona que en este momento siente que cualquier avance que haga, ya sea en este terreno o en este caso con respecto a vosotros, esto lo que me estaría... Voy a ordenarme, chicos, porque me está viniendo demasiada información y si no os voy a volver locos y no, no es así las cosas. ¿Qué ocurre aquí? Mirad. Aquí me da la sensación de que es una persona, vamos a centrarnos primero en vosotros, pero aquí ya os digo que los temas de trabajo tienen mucha importancia. Es una persona que con vosotros puede sentir una atracción brutal. En algunos casos puede ser casi obsesión. Pero es una persona que no quiere dejarse llevar. Se le hace mucho o se le hace muy difícil el poder gestionar esto. Entonces es una persona que intenta centrarse, pues eso, en su parte rutinaria. ¿Por qué? Porque en el fondo es una persona que lo que puede sentir es que pese a poder tener una sensación de que podría llegar a tener un éxito con vosotros, es algo que esta persona tiene muy bloqueada. Es una persona que puede tener algún tipo de bloqueo emocional y además con la carta de la torre es como que esta persona siente que cualquier avance que pueda hacer con respecto a vosotros sería como una pérdida de tiempo porque siente que en cualquier momento esto podría venirse abajo. Es como un poco esa sensación de decir, antes de incluso de poder avanzar, ya das por perdida esta situación. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues claro, tenemos aquí una persona que incluso si, ya os digo, si trabajáis con esta persona, podéis, es esa energía quizás muy extraña en la que tú sabes que hay algún tipo de conexión con esa persona, pero no acabas de entender el qué. Es una persona que en un momento dado se puede acercar a ti por la atracción que tiene, pero en otro momento dado desconectar completamente de ti y ya os digo que en algún momento también pueda tener una comunicación un poco extraña, como muy bloqueante y además como bastante pesimista. Con estas cartas me estaría hablando de eso. ¿Que os ve con potencial? Sí. Fijaros porque tenemos aquí la carta del carro, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues con esta carta, primero, que quizás vosotros sois personas que no contaba a esta persona con sentir, o con tener esta atracción tan potente con vosotros, y también tener en cuenta que con esta carta del diablo también me puede estar hablando que sea una persona que tenga otras situaciones en su vida y que sean ese su anclaje, que se sienta atrapado en algún tipo de situación y que haga que en este momento quizás el hecho de poder llegar a tener un éxito con vosotros no sea algo viable. Es como que es una persona que, ya os digo, antes de que incluso casi de intentarlo, lo da todo por perdido. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado bien, chicos. Si no, dejármelo en comentarios, que ya sabéis que es que a veces, de verdad, cuando hacemos líneas y los que ya hagáis lecturas de tarot ya lo sabéis, a veces viene tanta información que cuesta, necesitamos un tiempo a veces para poder ordenarla y para poder decirla para que sea coherente. Vamos a sacar otra línea. De todas maneras, ya os digo, es una persona que no tiene por qué estar pasándolo del todo bien. Con este 10 de bastos y este 2 de espadas es una persona que está muy bloqueada en este momento y que no ve como futuro, no ve éxito en este momento. Mirad, tenemos el paje de bastos, 3 de pentáculos, 10 de copas, emperatriz, reina de copas, 7 de pentáculos y tenemos el 6 de bastos. Vale, mirad, en este caso, para muchos de los que habéis elegido esta opción, esta persona que no puede parar de pensar en ti es una persona que posiblemente ya tenga algo en su vida. En muchos casos puede ser ya que tenga alguna situación familiar, una situación en la que pueden tener aquí obviamente hijos y una situación en la que esta persona está intentando poner, pues eso, que está intentando poner esfuerzo. ¿Cuál es el tema? Pues que es una persona que se debate entre la pasión y lo que tiene ya construido. Fijaros que tenemos aquí el diablo, es como... y mirar, esto me cuadraría mucho con esas situaciones en las que tú empiezas a trabajar o de repente en eso, comprando el pan, yendo al supermercado, de repente conoces a una persona que ¡buah!, te deslumbra, de repente sientes una atracción que no habías sentido en tu vida y te pone en jaque o te empieza a hacer muy difícil el hecho de llevar tu vida adelante. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una estructura hecha, tú ya tienes algo donde se supone que estás poniendo esfuerzo y está creciendo y entonces ¿qué ocurre? Pues que a esta persona se le puede hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque de repente se encuentra en una situación en la que puede estar teniendo que elegir
dos caminos, un camino que está asociado pues eso, con una familia, con algo en crecimiento, alguien que pueda tener estable ya dentro de su vida. Fijaros que tenemos aquí una emperatriz y una reina de copas, pero fijaros que tenemos aquí este 2 de espadas. Fijaros cómo se están triangulando estas cartas. Tenemos aquí el 3 de pentáculos, que también nos hablan de la idea del 3, algo que puede crecer, pero también que hay que empezar a poner, hay que poner o añadir para que esto pueda convertirse en algo estable. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo aquí? Pues estáis lidiando seguramente con una persona que está capeando como puede en esta situación, que ya tiene una situación en su vida. Ojo que puede ser una situación que en algunos momentos se le haga muy pesada o que se haya vuelto también muy rutinaria con el tiempo, pero que al final vosotros seáis esa puerta abierta a poder vivir algo diferente, algo con lo que esta persona siente que podría llegar a tener un éxito. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué esta persona quizás no puede parar de pensaros? Primero por esta duda, es como una duda, y fijaros que yo creo que cuando piensa en vosotros, no solo piensa en vosotros, piensa sobre todo en esta duda que se le está generando, en esta triangulación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues al final es una persona que a vosotros os da un poco por perdidos, pese a que, ya os digo, está muy aferrado a esta situación o aferrada, ¿de acuerdo? Pero es una persona que de momento, como no tiene la capacidad de poder decidir o qué hacer, y como además con estas energías veo que es una persona que puede estar además muy negativa o siente que esta conexión que puede estar sintiendo con vosotros es mejor dejarla caer, creo que es una persona que ni se mueve para adelante ni para atrás, es una persona que os puede tener muy estancados. Con este 7 de pentáculos es una persona que puede tener la tendencia a dejar que pase el tiempo, a tomar decisiones más adelante. Y ojo, porque esto lo haría sobre todo porque es una persona además que puede tener ya mucho miedo en ese sentido a perder la aprobación o la valoración de otras personas, de personas externas. Si es una persona que ya tiene familia, que ya tiene, por ejemplo, un trabajo estable o ya un camino recorrido, es una persona que siente que si se involucra también con vosotros o lleva esto mucho más adelante, al fin y al cabo puede tener algo, pues eso, una destrucción total de algo que puede tener valor en su vida, pero sobre todo fijaros no tanto por lo que tiene en su vida o porque en algunos casos es algo que le puede resultar una carga, sino por la imagen o la proyección que puedan tener las personas cercanas con respecto a esta persona. Este 6 de bastos, fijaros, es una carta de reconocimiento, de ego. Entonces yo creo que es una persona que no quiere pasar por el triángulo de tener que tomar una decisión difícil que pueda afectarle incluso en la visión que puedan tener, pues ya os digo, en su estatus quizás incluso, y que al final os tenga continuamente en el pensamiento, pero os procrastine como para más adelante. Es como decir, como ahora no puedo tomar decisiones, pues bueno, vamos a ir dejando que esto pase y de momento pues yo me mantengo un poco en mi área de confort con respecto a la visión que tienen otras personas de mí. Ese sería un poco en general lo que estoy viendo aquí. Entonces, en algunos casos para vosotros, algunos sí que ya habéis podido tener quizás algún tipo de relación, pero vosotros mismos lo notaréis que os puede dejar como un poco en stand-by, como siempre, para más adelante. Y para los que no hayáis llegado a tener ningún tipo de relación directamente con esta persona, tener cuidado más que nada por las energías que estoy viendo aquí, porque puede ser una persona que se tire o pase mucho tiempo en esta situación y que no se esté definiendo, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a sacar una línea más. Vamos a ver. Tenemos por aquí el 6 de copas. Tenemos el 4 de copas. Tenemos el 9 de pentáculos. Mirad, fijaros que han salido dos. As de pentáculos. Tenemos los enamorados. Tenemos la reina de espadas. Y tenemos el as de espadas. Bueno, mirad chicos, además es que las cartas están siendo muy claras. Ya os digo, en la mayoría de casos aquí hay atracciones muy potentes, pero una persona que no se está definiendo o que de momento o no está capacitada o que no quiere definirse. De nuevo tenemos aquí lo que os comentaba, tenemos ese 6 de copas y el 4 de copas. Aquí lo que me estaría diciendo es que, fijaros, es una persona
y por eso es por lo que he querido abrir la lectura cuando hemos hablado de que podía ser una persona ya con algo estable en su vida. Aquí me estaría hablando de personas que estáis lidiando con una persona que ya puede tener un amor del pasado, una persona que ya tiene un rol muy concreto dentro de su vida y que es lo que os digo, que puede ser que esté intentando poner esfuerzo en esta situación, pero que al final esta persona se sienta amarrada. De la manera que veo a esta persona es que yo creo que se siente amarrada por ambos lados. Una, por la nostalgia que puede sentir por la persona con la que quizás ya tiene una relación muy larga, hay ese concepto y en muchos casos ya os digo, por los hijos, aquí puede ser que haya hijos de por medio también, pero fijaros que lo que me aparece justo al lado es un 4 de copas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una persona que por un lado puede ser una persona con tendencia a aferrarse a situaciones que ella tenga en su vida, que le cueste también salir de estas situaciones, una persona además que le cueste abrirse emocionalmente, que no esté muy por la labor, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros que las cartas que tenemos aquí sí que me hablan de esa, digamos, como esa relación estable, pero con respecto a vosotros no veo tampoco que sea una persona que esté intentando conectar de verdad a nivel emocional, más bien todo lo contrario. Creo que es una persona que sí se mantiene en una situación del pasado por nostalgia, porque aquí puede haber cariño, ojo, esta carta, el 6 de copas, es una carta muy bonita, pero también es una carta que nos remite al pasado, a algo que ya viene de tiempo. Ojo, porque para algunos de vosotros esto me puede estar diciendo que esta persona que no puede parar de pensar en ti lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque esta situación puede llevar ya parada mucho tiempo desde el pasado. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que es una persona que no quiere dar el paso a liberarse. Si aquí tenemos una persona que puede tener familia o algo estable, ojo, aquí a veces puede ser, pues ya os digo, no solo tiene que ser una pareja, puede ser que sea un concepto de familia o incluso una madre, que ya sabéis que hay veces madres que son peores que las parejas, ¿de acuerdo? O un padre, para entendernos, pero digamos sería una posición de algo estable que ya puede tener en su vida. ¿Qué ocurre? Pues que es una persona que para poder tener una oportunidad real con vosotros, esto que veíamos, ¿por qué esta persona ahora no ve que esto se pueda dar? Porque claro, para poder dar ese paso con respecto a vosotros, esta persona tendría que soltar, dejar ir de alguna manera o decir que no a esto que tiene o que se mantiene desde el pasado, dejar atrás esta parte del pasado. Además podéis estar lidiando, como hemos visto con el oráculo, con una persona además muy casera, con mucha tendencia a valorar mucho lo que es la vida familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, esa oportunidad que podría plantearse con respecto a vosotros tendría tendría que pasar de alguna manera por su propia independencia y conseguir su independencia para poder centrarse de alguna manera en esta energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto implica decisiones y ojo, implica decisiones y implicaría tomar decisiones de una forma justa y de una forma clara, y creo que aquí es donde viene el kit de la cuestión. Con estas cartas además lo que me estaría diciendo también, fijaros, es que incluso esta persona os puede estar pensando y no poder parar de pensar en vosotros, pero en algunos casos también me estaría diciendo que quizás esta persona ya en cierta manera ha tomado una decisión. Y a veces, ojo, las decisiones no se toman porque se toman, sino a veces es porque no se toman. Entonces creo que cuando una persona te puede dejar durante mucho tiempo sin moverse, sin definirse, en el fondo ya la está tomando. Y creo que esta persona también puede tener muy claro que precisamente por su apatía, por su falta de ganas de querer moverse y de que poder implementar, al final está decantando este esfuerzo hacia la otra persona. Y que esa conexión emocional, es que yo creo que fijaros que es una persona que puede estar, ya os digo, entre dos aguas, entre dos amores, que no sea capaz de definirse y que al final también tenga claro que vosotros en un momento dado, si no es que lo habéis hecho ya, hayáis cortado, hayáis puesto literalmente un límite y con el as de espadas hayáis cortado radicalmente con esta situación. También un poco por preservaros a vosotros mismos y porque en el fondo vosotros quizás hayáis llegado a la conclusión clara de que esta persona pues le preocupa quizás más su estatus o lo que piensen otras personas que realmente las decisiones importantes a nivel emocional quizás que tenga que tomar. ¿De acuerdo? Entonces,
Claro, aquí tenemos situación complicada, no todos estaréis en el mismo punto, pero sí que os he intentado hacer todo el avance porque quizás algunos de vosotros aún estáis en conexión con esta persona, pero si veis este tipo de actitudes o que es una persona que siempre os deja para más adelante, tener en cuenta que esto puede venir determinado por esta razón y que al final, ya os digo, a veces las decisiones no se toman por cómo se actúa, sino por lo que no se deja, o sea, por lo que no se actúa precisamente, eso ya es una toma de decisión en cierta manera. Entonces aquí esta persona pues lo que puede estar pensando con respecto a vosotros recurrentemente pues es eso, es estar continuamente dándole vueltas al hecho de que está en una situación en la que debería tomar una decisión, en la que no la está tomando, que la está procrastinando, la está dejando más atrás, piensa en todo lo que puede perder, piensa en que al final si no toma decisiones a vosotros os pierde también, pero que es eso, mientras tanto tiene que poner esfuerzo para tampoco perder lo que tiene ya en su vida. Entonces, chicos, aquí tenéis una persona pues, que se está manejando de una forma un poco compleja, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a sacar varias cartas para vosotros del oráculo de los vampiros para ver si nos dan algún consejo. Mirar, aquí lo que estáis lidiando, sabéis de aquellas personas que se aferran mucho al pasado. Y ya os digo, también me aparece una persona que puede tener mucha tendencia al hogar, a la seguridad del hogar, no solo a la parte emocional, sino también al hogar y que sea una persona pues que esto le haya roto también los esquemas. Pero también es verdad que tampoco os podéis quedar eternamente, pues eso, a la expectativa o expensas de lo que esta persona decida hacer. Y además, ya os digo, aquí hay una conexión muy potente a nivel sensual. Ya sabéis que hay algunas palabras que no puedo comentar, pero aquí hay una atracción también muy potente. Vamos a ver. Tenemos, fijaros, mirar, con esta persona tenéis que tener cuidado. Ahora os lo explico, dejadme un momentito. A ver, mirad, voy a utilizar, dejadme que voy a coger esta cartita, voy a tapar aquí un poquito la imagen, ya por lo mismo que os he comentado antes. Mirad, fijaros, esta carta es una de las cartas más potentes que tiene este oráculo. Fijaros, la carta es el precio, pero es también una carta que se relaciona un poco, a ver, ¿cómo lo explico? Es como sentirse también una presa. Ojo, porque estáis lidiando con una persona que puede tener tendencia a actuar de esta forma, ¿de acuerdo? Al final es una persona que con estas energías que os puede stalkear, que os haga sentir invadidas. Ojo, porque puede ser una persona que quizás, ojo, esto no significa que lo haga de una forma consciente, pero que en cierta manera pueda estar jugando con vosotros. Y aquí vais a tener que tener en cuenta, que es lo que os he comentado, que es una persona que al final puede dejar bloqueada esta situación, teneros a expensas de esta situación, pero que sea una persona que no esté tomando decisiones. Recordad, no todos os va a resonar, pero para los que os esté resonando y que vosotros ya estéis un poco valorando el hecho de, bueno, vale, sí, esta persona puede estar pensando mucho en mí, pero realmente soy una prioridad para esta persona. Entonces, ojo, porque puede ser una persona, y sobre todo con las energías del diablo y con esta carta, que puede manejarse en energías muy tóxicas. Podéis estar lidiando con una persona muy egoica, muy egoísta, que piense más en su propio reconocimiento o en lo que piensen los demás que realmente en vivir una vida realmente plena. Y esto no solo os afectaría a vosotros, también si esta persona tiene algo estable en su vida. Entonces, ojo, porque es una persona que os puede meter, si no os ha metido ya, en dinámicas bastante tóxicas y que al final vosotros podáis acabar con la autoestima bastante destruida. Tener en cuenta además que puede ser una persona muy posesiva, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos aquí la carta de los celos y fijaros, esta carta en cierta manera lo que nos está diciendo es que puede ser una persona que quizás no tenga dificultades para poder conectar emocionalmente, pero sí que detecta cuando una persona puede ofrecerle eso. Puede ser un poco como esta energía, de hecho es el oráculo de los vampiros, de esas personas que pueden ser un poco vampíricas, que en el fondo no están dispuestas a ofrecerte en la misma medida, pero necesitan como absorber todo lo que pueden de ti. Esta carta, con esta carta, la carta de los celos, es una carta, fijaros, que también nos habla de cambiando el curso y pensando y tener en cuenta
que esta carta es un consejo para vosotros, quizás es el momento en el que deberíais conectar realmente con esta energía de la reina de espadas y esteas de espadas para intentar ver la situación de lo más o lo más claramente posible para poder tomar vuestras propias decisiones. De hecho, esto es algo que tiene en cuenta esta persona, que en algún momento vosotros, si no lo habéis hecho ya, podéis llegar a hacerlo. Y tenemos aquí la carta de la eterna juventud. Atentos porque esta carta también es una carta que primero te está recomendando que conectes precisamente con eso, con tu juventud, y eso independientemente de la edad que tengas. Lo que nos estaría diciendo que es el momento de buscar algo nuevo, de intentar conectar con eso que aún no conoces y el hecho también de valorarte, de valorar tu propia energía y sobre todo es una carta que nos habla también de recuperar tu propia energía, sobre todo si es una persona o estás lidiando esta persona que no puede parar de pensar en ti, que en cierta manera te ha podido ir drenando. Con esta carta, ojo, porque también me puede estar hablando de una persona que pueda tener problemas en su madurez, que no sea una persona madura a nivel emocional y que al final pueda estar generando continuamente este tipo de situaciones en las que puede involucrar a varias personas. Entonces es importante que lo tengas en cuenta por esta persona y sobre todo para ti, que quizás es el momento de cambiar, de salir, sobre todo si esto para ti es ya una situación tóxica y complicada, cambiar el curso y concentrarte en algo nuevo, en algo que pueda aparecer y que sí que tenga otro tipo de potencial. ¿De acuerdo? Así que chicos, la verdad es que las cartas del consejo son hiper mega claras. Y nada, ahora mis chicos, mis chicas, sí que llegamos al final de la lectura. Madre mía, ha sido bastante intensa. Espero de verdad que os haya ayudado, sobre todo porque con estas energías quizás esta persona que no puede parar de pensar en ti tiene unas energías un poco complicadas o densas con respecto a vosotros. Creo que esta puede ser una lectura que os ayude también a poder empezar a ver las cosas de otra manera. Y nada, ahora sí, me despido, os mando un besazo inmenso, cuidaros muchísimo, sobre todo, y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.